El 2527 nos dice, pues, un hilo de alambre tiene una resistencia de 5,60 microohmios. Calcule la resistencia neta de 120 de estos hilos, o sea, agarraron 120 de estos hilos, son todos iguales, ¿verdad? Y entonces digan, pues, ¿cuál es la resistencia neta total si se colocan uno al lado del otro? Para formar un cable de la misma longitud, ¿verdad? Pero si colocamos uno al lado del otro, es como que si estuviéramos haciéndolo más grueso, ¿verdad? Y la resistencia neta de estos 120 hilos sí se unen por sus extremos para formar un alambre 120 veces más largo. O sea, uno al lado del otro, vamos sumando longitud hasta tener, pues, una longitud que es 120 veces la de un solo hilo. Entonces, ¿cómo traducimos esto? Pues bueno, primero que hay que tomar en cuenta es, ok, el valor, ¿verdad? Y tenemos 120 hilos. Entonces, vamos a hacer uso de esta ecuación. ¿Por qué? Porque por un lado nos hablan de el área aumenta, ¿verdad? Y si el área aumenta, ¿qué debería pasar con la resistencia? Debería disminuir. Y por otro lado, sí, debería disminuir. ¿Ok? Y por otro lado, pues la longitud aumenta. Si la longitud aumenta, entonces la resistencia debe aumentar. ¿Ok? Entonces, pues vamos a utilizar esta ecuación. La resistividad es la misma para todos los hilos, porque los hilos son iguales. Entonces no cambia nada. Entonces, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a, si tenemos, entonces nos piden la R total para lado a lado. ¿Ok? Y como les dije, pues entonces, ¿qué es lo que sucede lado a lado? Pues lo que estamos teniendo es como que si tuviéramos un, ¿verdad? Uno al lado del otro y lo que hacemos es aumentar el área. ¿Ok? Ir aumentando el área con respecto a un solo hilo. Entonces tenemos la suma de las áreas, ¿ok? Que no es exactamente pues 100% la suma de las áreas, pero bueno, como tenemos un hilo al lado del otro, pues se simplifica a que el área total es la suma del área 1 más el área 2, más, o sea, el área del primer hilo, del segundo, del tercero y del hilo 120. Entonces, si despejamos área de aquí, ¿verdad? De esta ecuación que está aquí, entonces lo que nos va a quedar, y la sustituimos a ambos lados, lo que nos va a quedar es esto. El área total, ¿qué es? Despejando área de aquí, intercambiamos las posiciones, ¿verdad? Entonces nos queda ρ por L entre RT, resistencia total. El área del primer hilo es ρ por L entre la resistencia del primer hilo. Pero recuerden, todas las resistencias son iguales. Nada más le estoy diciendo 1, 2 y 3 y 120 es para saber pues que estamos sumando 120 veces, ¿ok? Este término. Entonces, pues tenemos ρ por L, R1, ρ por L, R2, ρ por L, 3 más ρ por L 120. Y como todos los ρ, L y R son iguales, entonces tenemos 120 términos iguales. ρ por L entre R. Y entonces, a ambos lados, pues tenemos que ρ se va con ρ, L se va con L. ¿Y qué es lo que nos queda? Pues nos queda que tenemos 1 sobre RT es igual a 1 sobre R por 120. Si le damos la vuelta a todo, o sea, para despejar RT, pues nos queda esto que está aquí. Resistencia total es igual a resistencia entre 120. Entonces, efectivamente disminuye. Pasamos de 5,60 por 10 a la menos 6 a 4,67 por 10 a la menos 8. Entonces tenemos una disminución de la resistencia. Y esto es lo que hace en muchos hilos, ¿verdad? Muchos cables, perdón, en donde que vemos pues que son hilos, como hilos uno puesto al lado del otro, ¿verdad? Como hilos enrollados. ¿Ok? Entonces uno al lado del otro. Entonces lo que tenemos es eso, lo que estamos buscando es disminuir la resistencia. ¿Ok? Disminuir la resistencia. Entonces, ahora, ¿qué pasa si tenemos de extremos? Entonces lo que tenemos es un hilo al lado del otro, 120 hilos, entonces la longitud total es la suma de todas las longitudes de los 120 hilos, y entonces, pues, hacemos lo mismo. Ahora despejamos L de la ecuación anterior, de esta de resistencia y resistividad, y entonces, pues, L total es A por RT entre ρ,
cada uno de los L's, pues AR1 entre ρ más AR 120. Como todos los términos son iguales, ¿verdad? Porque las áreas son las mismas, las resistencias son las mismas, las resistividades son las mismas. Entonces tenemos 120 veces ese término. Entonces, de nuevo, aquí A se va con A, ¿verdad? Rho se va con Rho. Fíjense que no es necesario el valor de área y no es necesario el valor de resistividad, porque estamos simplificando. Ni tampoco es necesario el valor de longitud, porque también se simplifica. ¿Ok? Entonces, pues, tenemos que la resistencia total es 120 la resistencia original y pues concuerda con lo que ya sabíamos. Al aumentar la longitud, tiene que aumentar la resistencia. Entonces pasamos de 10 a la menos 6 a 10 a la menos 4. O sea, aumenta esa resistencia. Y entonces este sería el problema 25-25.